enfermedades rickettsiales, tifus murino y tifus exantemático. Lo que me piden es hacer definición, metodología, clasificación, la epidemiología, fisiopatología y el enfoque sindrómico. La primera parte son generalidades y voy a concluir la primera parte con el enfoque sindrómico. La segunda parte es hablar de tifus murino y tifus exantemático y hacer la revisión de cada uno de ellos. Bueno, rickettsia es un conjunto de enfermedades metaxémicas causadas por bacterias del género Rickettsia. Estos son coco, bacilos gram negativos intracelulares obligatorios y se transmiten por artrópodos que pueden ser garrapatas, ácaros, piojos o pulgas. Y el nombre deriva de Ricketts, el doctor Ricketts, el cual falleció con una infección cuando estudiaba estos casos. La clasificación se basa en proteínas de superficie, que es la ROMPA y la ROMPB, que permiten diferenciar en dos grupos las riquezas: el grupo de las fieres manchadas y el grupo tifus. ¿Okay? En la parte práctica lo que ustedes van a ver es lo siguiente. Tienen que diferenciar un cuadro de riqueza entre el grupo de las fiebres manchadas y el grupo de las fiebres típicas. ¿Okay? Y clínicamente, ¿cómo lo diferencio? Acá. Exantema maculopapular en plantas y palmas, y el grupo de las fiebres típicas maculopápulas, pero sin afectar palmas y plantas. ¿Okay? Está fácil eso, ¿no? Viene en el examen esa pregunta. Diferenciar si es la presentación maculopapular. Entonces, la primera parte, que es el grupo de las fiebres manchadas, como ven aquí hay una serie de tipos de riquezas. La revisión o el syllabus no nos pide que hagamos una revisión de estas, nos pide que hagamos una revisión de las fiebres típicas, porque supongo que estas patologías no se presentan en el país, vienen de Europa o vienen de Norteamérica, y estas sí las vemos en el país. Supongo que ese es el motivo por el cual en el syllabus no se contempla la revisión de las otras. Entonces, el grupo de las fiebres manchadas, han debido escuchar la fiebre botonosa, la fiebre de las montañas rocosas, son muy frecuentes dentro de las preguntas de residencia, por ejemplo, pero estas no las tenemos en el país, así que se presentan en otros lugares, pero recuerden la diferencia, que es la presentación de las maculopápulas que afectan palmas y plantas, y en el otro grupo no. Entonces lo que nos piden que revisemos es este grupo, el grupo de las fiebres típicas, que es el tifus murino y el tifus epidémico. Entonces el tifus murino está causado por una riquettsia, que es la Rickettsia tifi, y el tifus epidémico por una riquettsia que se llama Probacea. Pero vamos a revisar. Esta es otra clasificación en base al cuál es el vector, aquí transmitido por pulgas y transmitido por piojos, en el caso de Rickettsia probacea. Este dato es interesante porque el país reporta el 50% de los casos de Rickettsia por infecciones por Rickettsia probacea, que es el tifus exantemático o el tifus epidémico, sobre todo en la región de Cusco. ¿Okay? Y en el caso de tifus murino no tenemos reportes sobre eso. La fisiopatología en todas las riquezas no está bien definida, pero lo que indican es que estas riquezas se van hacia el endotelio vascular y generan un proceso inflamatorio, por lo tanto hay extravasación, puede haber shock, hipoproteinemia, y el cuadro clínico básicamente lo establece la vasculitis, que es una vasculitis generalizada. Entonces hay daño en las células endoteliales, que es el sitio blanco, el daño es directo, la vasculitis es de pequeños y medianos vasos, hay un aumento de la permeabilidad capilar y por lo tanto desencadena edema, hipotensión, shock distributivo, hipoaluminemia e insuficiencia renal. Las complicaciones de Rickettsia, en la actualidad no vemos tantas complicaciones porque el manejo digamos, es sencillo. El punto es cuando no se diagnostican los casos, y esto evoluciona a compromiso del sistema nervioso central, falla renal aguda y los pacientes fallecen. En el país hay una estrategia, que es la estrategia de enfermedades metaxémicas y zoonóticas, que incluye la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores, pero en esta estrategia no está considerada ricketsiosis, por lo tanto no tenemos datos en el país sobre esta enfermedad.
Pero sí hay un documento técnico que se publicó en el 2001 que habla del tifus exantemático. O sea, al menos hay un documento en el país. Y hay algunos reportes sobre la circulación de Rickettsia tifus, que vendría a ser tifus murino, y Rickettsia felis, que son de las fiebres manchadas, en el Perú, pero no está bien definido este tema. Pero sí hay una vigilancia donde encontraron serología positiva para este tipo de riquezas. Ok, esta parte del síndrome, del enfoque sindrómico es más útil cuando vemos patología tropical y riquezas encajan en todos estos cuadros febriles. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene de una zona de la selva y tiene un síndrome histérico febril, ¿en qué patologías pensaría? ¿Dengue? ¿Ictericia a la dengue? ¿Fiebre amarilla? ¿Malaria? ¿Leptospira? ¿Sí? Ok, y riqueza tiene que entrar. Lo mismo pasa con fiebre y hemorragia. ¿Quiénes causan fiebre y hemorragia? Dengue, malaria, leptospira, y también tiene que entrar riqueza, ¿no? Lo mismo con compromiso pulmonar, lo mismo con compromiso neurológico y con síndrome febril inespecífico. También entra riqueza, ¿ok? Entonces, este es un flujo para el manejo de cuadros febriles agudos y de un enfoque sindrómico. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, fiebre más exantema, está incluida riqueza, fiebre más hemorragia, igual riqueza, fiebre más compromiso respiratorio, riqueza, y cuando es una fiebre inespecífica también entra riqueza. O sea, el cuadro de riqueza tiene manifestaciones sistémicas inespecíficas y lo podríamos ver en una serie de presentaciones. Es por eso que entra como un diagnóstico diferencial en casi todas las patologías tropicales, ¿okay? Y es más, en el hospital, cuando viene un paciente con un cuadro, un paciente que viene de la selva, que encajan dentro de estos síndromes, nosotros le damos terapia empírica para riqueza hasta tener resultados. ¿Okay? Ok, entonces recuerden el manejo o el enfoque sindrómico para riqueza. Ok, pasemos a tifus murino. Está causado por la Rickettsia tifus, igual es un gran negativo intracelular obligatorio, daña las células endoteliales y esta se transmite por inoculación de las heces de las pulgas infectadas. Al momento de hacer una picadura, la persona se rasca en la zona e inocula las heces y ahí tenemos Rickettsia provazek, sobre todo en Xenophila chyopis, ¿no? Que es la pulga en la cual se ha estudiado los casos. Es una enfermedad de prevalencia mundial en regiones tropicales y subtropicales y el vector es la Xenophila chyopis. El periodo de incubación es un poco variable, hasta 20 días, un promedio de 2 a 14 días, que debemos de considerar para evaluar los casos. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, pero, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. No nos ayuda mucho, podría darnos cualquier otro cuadro. Así que uno debería de considerar, sobre todo en este cuadro, fiebre y la aparición de exantemas posterior a los síntomas iniciales. Entonces, si uno tiene un cuadro de fiebre más exantema, debería de entrar como diagnóstico diferencial Rickettsia. ¿Okay? La clínica, fiebre, 100%, exantema, miren en este reporte, vamos en 62%, y otros signos y síntomas en un porcentaje menor. Pero fiebre y exantema son datos que debemos de considerar para el diagnóstico de Rickettsia. Dentro de las pruebas de laboratorio puede haber alteración de las enzimas hepáticas y otras en base al daño vascular, pero no son nada específicas. El diagnóstico básicamente está hecho por la sospecha clínica y datos epidemiológicos, y debe estar incluido como diagnóstico diferencial de otras patologías. Tenemos que considerar inmunofluorescencia indirecta, y aquí hay algunos problemas en el diagnóstico, porque lo que uno tiene que hacer es hacer un examen basal de IgG
y hacer un control a la semana o 2 semanas, y tiene que haber una elevación de 4 veces el título inicial para considerar como diagnóstico definitivo, a menos que le puedas hacer un PCR en sangre o en tejido, pero si no, solo tenemos que hacer los controles. Y el detalle es que el paciente a la segunda semana muchas veces ya no lo tienes, ¿no? Y no lo puedes confirmar, entonces el caso queda como probable riqueza. Bien, el tratamiento para todas las riquezas es doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por un periodo de 7 a 10 días. En gestantes no podemos usar doxiciclina, usamos clorafenicol, y en niños igual menores de 8 años no podemos usar doxiciclina, aunque hay reportes en los cuales sí se da el tratamiento, pero en consenso estricto no se debe usar en menores de 8 años. Y la otra forma es decir que se dé tratamiento hasta 3 días después de que se haya quitado los síntomas o haya remitido a la fiebre. Bueno, la prevención está dirigida al control de vectores y a los huéspedes potenciales de las curvas. Ok, pasamos a Rickettsia prowazekii, que es el que en el país más problemas nos ha generado, que se denomina tifus epidémico o tifus exantemático. Viene de exantema, o sea, tiene que haber fiebre más exantema. Igual es un poco bacilo intracelular, gran negativo. En los piojos, extracelularmente puede mantenerse latente por un periodo largo y se transmite similar al otro cuadro por una lesión en la piel al momento de haber una picadura y el contacto con las heces, en este caso por el Pediculus humanus corporis. Una foto del tifus epidémico del Pediculus humano, y se infecta al alimentarse de personas que tienen ricketsemia y luego posteriormente inoculan a otra persona por medio de, hacen sus deposiciones y la persona misma hace que estas puedan ingresar por la lesión o por las mucosas. Las epidemias generalmente se han asociado a zonas donde haya deficiencia en la higiene, pobreza, clima, en las cárceles. Hay bastantes reportes de la Primera y Segunda Guerra Mundial sobre muertes por Rickettsia prowazekii. Y en el Perú, como les comentaba, el tifus exantemático es el que se reporta en mayor número en el mundo y está concentrado básicamente en la zona del Cauca, que está en Cusco, y esto está en este documento técnico del país, donde te da las regiones donde están ubicadas estos reportes. Les decía que la fisiopatología, el mecanismo no está precisado, es incierto, pero lo que sabemos es que hay daño endotelial y que produce un cuadro de vasculitis. El periodo de incubación, 2 semanas, y hay un cuadro que se llama Blear-Zinsser. Esto se da en los pacientes que han regresado de zonas donde había guerra y donde hay prevalencia de esta riqueza, y después de un periodo largo de tiempo presentan síntomas similares al cuadro de riqueza, y luego se confirma que lo que han tenido es una reactivación de la riqueza. Entonces a este cuadro se llama Blear-Zinsser. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Ok, los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, son cuadros generales, y el rash o el exantema aparece después de los síntomas, inicialmente en tronco y luego se hace de manera centrífuga hacia las extremidades. Dijimos que no había lesiones en palmas y plantas en ese tipo de riqueza, pero bueno, hay excepciones, pero en general no debería haber compromiso de palmas y plantas. En este trabajo, en Burundi y en Etiopía, vean los casos: fiebre, pero el exantema es en un valor entre 25 y 38, no es tan alto. Y en este otro trabajo sí hablan de valores de exantema entre 2 a 70%. Está por acá. Pero casi todos coinciden que es fiebre y exantema. También puede haber alteración de las transaminasas, que no son muy marcadas. Esto va a depender del cuadro clínico del paciente.
Y al igual que la otra patología es básicamente clínico y el antecedente epidemiológico. Y utilizamos inmunofluorescencia indirecta. Títulos por encima de 1/64 deben de ser considerados y hay que esperar que esto se cuadruplique para considerarlo como una infección por riqueza o hacer pruebas de PCR en sangre o en tejido. El tratamiento es doxiciclina por 7 a 10 días o cloranfenicol a esas dosis. Ok, dentro de la prevención lo que tenemos que hacer es higiene personal o recomendar lavar ropa, mejorar las condiciones de higiene de la vivienda, evitar hacinamiento, diseño de programas educativos, vigilancia entomológica para tifus exantemático, notificación inmediata en los casos probables, investigación de contactos, organizar equipos multidisciplinarios y levantar información de la zona donde se presenta el brote. Bueno, ya para resumir, nos hemos encargado de dos tipos de riqueza, que es la riqueza, el cuadro que se llama tifus murino, causado por Rickettsia tifus, el tifus epidémico o exantemático, causado por Rickettsia prowazekii. El vector es la pulga de las ratas y se transmite por las heces, y en el caso del epidémico por el piojo corporal, y el hospedero, en el primero es la rata y el segundo el ser humano. Es de distribución universal y aquí principalmente en África y Sudamérica. No produce lesiones tipo escaras y el exantema es maculopapular sin afectar palmas y plantas. ¿Okay? En conclusión, lo que debemos de saber es diferenciar las riquezas de las fiebres manchadas y tíficas, ¿no? Saber que el Perú reporta el mayor número de casos de tifus exantemático, que también hay trabajos donde indican que hay circulación de Rickettsia tifus y Rickettsia felis, que son pocos los trabajos, que el Perú no hace vigilancia en ricketsiosis, ¿no? Y el diagnóstico inicia con la sospecha clínica y el antecedente epidemiológico, y que debemos de considerarlo como diagnóstico diferencial según los síndromes que se han mencionado. Entonces, el enfoque sindrómico es muy útil para esta enfermedad y deberíamos de recordar que el síndrome febril más exantema es un motivo para buscar Rickettsia. El tratamiento, doxiciclina o cloranfenicol, y la prevención básicamente es higiene y mejorar las condiciones de vida laborales. Ok, 20 minutos, creo. ¿Sí? 18. Ok, preguntas. ¿Preguntas? Ahora, la pregunta es, dice, ¿puede haber riqueza sin exantema? ¿Qué dice? Sí, porque ahí mencionamos en el síndrome febril inespecífico. O sea, hay un porcentaje, ¿no? Pero sí podría. Claro, hay que hacerle inmunofluorescencia. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, les cedo las pautas para preguntas del examen, así que aprovecho. ¿No hay más preguntas? Ok, gracias, nos vemos.